Hace un momento les decía que Dios, Dios nos da sabiduría, ¿no? Nos pone inteligencia, pero esa inteligencia que Dios nos ha dado es limitada, que no pensamos más de lo que vemos. Es limitada, ¿por qué? Porque tenemos preocupaciones, porque para tiempo atrás para creer en Dios necesitamos, necesitábamos ver algo para que nos representara a Dios. Ajá. Entonces así es el ser humano, tiene sus pensamientos limitados. ¿Cuál es el pensamiento del ser humano? Trabajar, traer el sustento a la casa, um, tener buenos muebles, si tenemos hijos, darles buenos estudios, si tenemos un auto, que el auto esté bien, que esté bueno. Nuestros pensamientos han ido. En lugar de irse elevando hacia la sabiduría, lo limitamos. ¿A qué? Hoy salí a trabajar, al rato salgo de trabajar y regreso a mi hogar. Y es todo nuestro quehacer, es nuestra rutina. Cuando somos solteros como yo, estamos pensando en buscar una pareja. Ya cuando tenemos la pareja, estamos pensando cómo dejarla. Así es, ¿no? Estamos pensando en los problemas que hay todo el tiempo. Pero no nos detenemos a pensar con la sabiduría que proviene de Dios. Entonces, nuestro tema es la ignorancia del hombre. Uh-huh. Porque seguimos nuestra rutina, pero a Dios no le damos el primer lugar. Fallamos desde el primer mandamiento. ¿Por qué? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, y con todas tus fuerzas. ¿Lo hacemos? Estamos tan limitados en nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque el mundo, con su voz, nos tiene atrapados. En cualquier afán, en cualquier problema. Y a Dios siempre lo dejamos al último. Aún estando en la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla y dice que no limitemos en las cosas del mundo, muchas veces nos cuesta trabajo dejar de hacerlo. Mas el justo vivirá por fe. Muchos justos no viven por la fe. Mas si nosotros nos tomamos nuestra decisión, vamos a vivir por fe. ¿Y qué es vivir por fe? Dependiendo totalmente de Dios. ¿Y cómo vamos a depender totalmente de Dios? Cumpliendo el primer mandamiento. Amarlo sobre todas las cosas. ¿No? Y dejar a un lado la ignorancia y poner en primer lugar la sabiduría que proviene de Dios. Por eso hoy en este libro de Isaías 55, 6, del 6 al 9, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inecuo sus pensamientos, y vuélvase
a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el día nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Entonces, lo dije hace un momento, ¿no? Tenemos que darle primer lugar a Dios. ¿Qué hace un testigo? Pone en primer lugar al Padre, ¿no? Y hace a un lado al Hijo. Pero si el Padre puso a Jesús por encima de cualquier nombre aquí en la tierra, tenemos que primero ir al Hijo. Si no, no vamos a poder llegar al Padre. En el Antiguo Testamento nos decía, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Viene cuando Jesús está en el monte de los olivos, en la transfiguración. Aparecen Moisés y Elías, y luego ya se acaba la visión que tiene Pedro, desciende una nube, y de la nube dice, habla Dios, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahí nos está diciendo Jehová, que oigamos a Jesús. ¿No? En todo lo que habló Jesús, tenemos que oírle. Y si oímos, es como cuando vamos a la escuela, vamos y ¿a quién oímos? Al maestro para aprender, ¿no? Así es con la Biblia. Tenemos que oír al gran maestro. ¿Quién fue? ¿Quién es ese gran maestro? Nuestro Señor Jesucristo. Para aprender. Para dejar la ignorancia en la que el mundo nos tiene atrapados. Entonces, buscad a Jehová mientras haya tiempo. Dice, deje limpio su camino y el hombre inecuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿No? Deje limpio su camino. ¿Cuál es el limpio? El que conoce la palabra de Dios y no la hace. Como en aquellos tiempos cuando Jesús llegaba a los maestros de la ley. Los maestros de la ley conocían la ley, pero eran ignorantes. Muchas profecías se cumplieron cuando vino Jesús. Y ellos aún así no creyeron. Estaban ignorantes, aún en la ley. Y por tal, era gente impía, que conocía de las cosas de Dios y no las llevaba a cabo. Cuando Jesús acusa a los fariseos hipócritas, que diezmáis el eneldo, el comino, la menta y la ruda, y dejáis de hacer lo más importante, que es la misericordia. Tenemos que diezmar, pero diezmar y amar a nuestro prójimo. Alcanzar la sabiduría que proviene de Dios es amar a nuestro prójimo. ¿Cuándo hemos sentido dolor porque se pierda uno de nuestros seres queridos?
cuando teníamos esa ignorancia, como cuando mis padres se fueron, yo cómo hubiera querido saber de la palabra de Dios, para que ellos no se perdieran. Ahora que la tengo que guiar a mis hijos, tengo que guiar a mis hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para eso Dios nos ha llamado, para eso le tenemos que pedir su sabiduría a Dios, para que nosotros amemos a todos. El dar frutos es amar a nuestro prójimo. Que ellos, siendo ignorantes, conozcan de Dios. Por eso nos dice, deje limpio su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos. El hombre que todo el tiempo piensa mal. Que deje esos pensamientos. Que venga la sabiduría, a la Biblia, y que tome sabiduría. Amén. Amén. Dice, y vuélvase a Jehová. El volverse a Jehová es arrepentirse. El cual tendrá de él misericordia. Dios es misericordioso. Y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios sabe cuántas veces le fallamos. Dios sabe cuántos errores tenemos. Pero también no hay que fallarle una y otra vez. Hay que pedirle que nos guíe para no fallar. Que le fallamos. Aún sea el predicador más ungido de Dios, va a fallar. Pasaba con el apóstol Pablo. Decía que tenía un aguijón. Y decía el apóstol Pablo, le he rogado a Dios que me lo quite 3 veces. Y no me lo ha quitado. Hasta que Jesús le habla, le dice que prácticamente ese aguijón lo iba a tener para que no se saliera, para que no se enalteciera, para que no cayera en soberbia. Le dice Jesús, bástate con mi gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. El pecador es débil. Y nosotros muchas veces somos débiles, pero no hay que dejarnos vencer por la debilidad, sino simplemente llenarnos del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Hay que llenarnos día con día. Dios mío, abre mis ojos espirituales, abre mi entendimiento espiritual, dame de tu sabiduría, para que yo pueda glorificarte. El ser humano fue hecho para glorificar a Dios. ¿Y cómo podemos glorificar a Dios? Lo dijo Jesús en el principio de su ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para librar a los oprimidos, a los cautivos, para anunciar para anunciar las buenas nuevas, para dar vista a los ciegos, hacer oír a los sordos, a levantar a los cojos, a que los paralíticos se levanten. Así como Dios ungió a Jesús,
pues ya nos ungió a nosotros. Pero por nuestra ignorancia hemos limitado al Espíritu Santo. La Biblia es bien clara. Nos habla que no pequemos y pecamos. Entonces, pero le fallamos, pero Él es amplio en perdonar. Amén. Amén. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Ah? Ya mero vamos a alcanzar un pensamiento de Dios. Nunca vamos a poder. Nunca. Dice aquí en Job 37, Job 37 dice, 37:5 dice, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. ¿Acaso vamos a entender cómo Dios hace crecer el pasto? ¿Cómo hace nacer las hormigas? ¿Alcanzaremos la sabiduría de Dios? Sabemos cómo Él, con el hueco de su mano, hizo el mar. No alcanzamos la sabiduría de Dios. Por eso Dios nos llama para que todo lo que Él creó, nosotros lo recibamos cuando estemos en su gloria. Pero Dios quiere que dejemos toda nuestra maldad, todos los pecados. Quiere Dios que nada más tengamos la vista en Él. Y podemos hacerlo. Aunque tengamos trabajo, podemos hacerlo. Nada más es cuestión de que nosotros queramos. Estamos en el trabajo. Dios mío, te pido por mis seres queridos. Dios mío, te pido por mi vecino. Dios mío, te pido por la iglesia donde me reúno. Dios mío, te pido por el ministerio en donde yo estoy. Levanta este ministerio, Dios mío. Que vengan frutos, Señor. Y que esos frutos den más frutos para tu gloria. Amén. Amén. Entonces, es como aquí en Job 38 nos dice, Jehová convence a Job de su ignorancia. Jehová nos quiere convencer de nuestra ignorancia. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Proverbios 38, 1 al 7. Nos podemos preguntar, ¿qué sostiene este planeta Tierra? ¿Qué hay que lo sostiene? El mar tiene un límite en la circunferencia del planeta Tierra. ¿Quién no le permite al agua salirse de ese orden? Pero ¿cómo somos buenos para echarle la culpa a Dios de nuestros problemas? Bueno, los culpables somos nosotros. ¿Por qué somos los culpables? Porque no obedecemos.
porque no tenemos conocimiento de Dios. Y así. Entonces, los pensamientos de Dios jamás el ser humano los va a alcanzar. Jamás. ¿Cómo vamos a entender cómo Dios creó? Cómo Dios creó calles de oro en su reino. La nueva Jerusalén ahorita está en el tercer cielo y va a descender aquí en la tierra. Después de los 1000 años de gobierno de Jesús. ¿Cómo vamos a entender? ¿Cuál es el poder de Dios? Puertas de perla. Un río como cristal. Pero, ¿cómo vamos a lograr entender? Cuando nosotros le pidamos sabiduría a Dios. Amén. Entonces, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. El hombre, como lo dije hace un momento, está bien limitado en sus pensamientos. ¿Cuándo vamos a quitar esa ignorancia de nosotros? Cuando nosotros entreguemos nuestra vida a Dios, cuando amemos a Dios, cuando Dios va a expandir su amor en nosotros, vamos a entender muchas cosas. Mientras no, Job, siendo un hombre justo, era un hombre ignorante. Dios le habló, dice, ¿dónde estabas? Cuando yo formé los cielos y la tierra. ¿Dónde está? ¿Dónde estábamos nosotros? Todavía ni polvo éramos. Y a los ojos de Dios, ¿qué somos? Como el polvo del mar. Pero aún así Dios nos amó tanto. Y nos ama tanto. Que nos da sabiduría. Y esa sabiduría, ¿quién es? La sabiduría se llama Jesús de Nazaret. Pues buscamos en Proverbios 8:22. Ahí nos va a decir nos va a decir lo que ahorita les dije. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio antes de la tierra, antes de los abismos fue engrandada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engrandada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo,
y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. ¿Amén? Amén. Lo que estamos hablando, lo mismo que nos está hablando Dios. ¿Dónde estaba el ser humano? ¿A dónde estábamos nosotros? Dice que no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad del Padre, ¿no? Pero ¿cómo fue posible que nuestros padres se unieran y formaran uno solo? Y de ese uno solo dieran fruto. Y aquí estamos. Dios lo permitió. Dios nos conocía desde antes del vientre de nuestra madre. Y nosotros somos rebeldes, pero bien afanados con todas las cosas del mundo, menos con las cosas de Dios. A mí me decían, eres un fanático. Gloria a Dios. Y voy a seguir siendo más fanático. ¿Por qué? Porque igual lo que decía el apóstol Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Por qué esas palabras del apóstol Pablo? Mi vida es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque para nosotros el morir es ganancia. Vamos a estar delante de Él. Vamos a estar viendo las maravillas que Él ha creado para nosotros. Vamos a ver esas cosas en nuestro espíritu, en nuestra eternidad. Ahorita vemos lo que va a desaparecer. Vemos lo que no vale la pena. Lo que realmente vale la pena es amarnos unos a otros y amar a nuestro prójimo. Eso es lo que verdaderamente vale la pena. Hemos pensado, el día de mañana se va alguno de nuestros seres queridos. ¿Dónde va a ir? Si no conoce a Dios, si no ha entregado su vida a Dios, si no ha dado frutos. Llámense unos a otros, pero ¿cómo nos amamos? Hasta nos hacemos cómplices de las rebeldías de nuestros seres queridos. Cuando tenemos que estar todo el tiempo en oración, Dios mío, te pido por mis hermanos en la carne. Dios mío, te pido por mis hermanos en Cristo. Dios mío, te pido por los grandes ministerios que hay, que muy pocas veces hablan de lo que es. Es nuestra decisión el permanecer en las cosas de Dios por la eternidad. Hay que dejar los afanes, hay que adentrarnos más en las cosas de Dios, que es lo que verdaderamente vale. Ok, ya fuimos jóvenes, ya tuvimos primaria, ya tuvimos secundaria, ya tuvimos prepa, unos bachilleres, otros universidad. Nos acabamos la vida por el estudio y acabamos siendo choferes, siendo obreros, siendo albañiles. No es vergonzoso, pero es una vida desperdiciada. ¿Por qué? Porque todo eso nos ha alejado de Dios. Tenemos lo que nos acerca a Dios. Tenemos el espíritu de la profecía. Por Él tenemos que guiarnos. Si no estamos fritos, y si no estamos fritos, vamos a estar toda la eternidad sufriendo con dolor eterno.
pero pido a Dios que nos abra nuestro entendimiento para hacer su obra, para hacer lo que Él quiere. Ahorita estamos aquí reunidos. Pongan en su corazón, aunque la gente se enoje, te invito al gran banquete. Te invito a comer pan de vida. Y si no aceptan, hay que estar en oración. Dios mío, te pido por esta persona que ha sido invitada a tu banquete y no ha querido. Todo el día trabajamos. Todo el día trabajé. Pero este momento no lo cambio por nada. Es lo más hermoso que Dios le ha dado al hombre. Poder servirle. Yo no requiero pedirles dinero. Yo con que Dios les dé la sabiduría para que den frutos, es mi recompensa. Y es la gloria de nuestro Dios. Nosotros demos frutos. Igual en la palabra que hoy nos dio el Señor, Proverbios 9:10, todo lo que Proverbios 9:10, todo lo que, no, perdón, es Eclesiastes 9:10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. No hay nada. Solo hay un gusano que nunca muere, y llama de fuego que nunca se apaga. Entonces, si nosotros, Dios nos está dando la oportunidad y nos pone en la mano todo para hacerlo, hay que hacerlo. Amén. Y con todas nuestras fuerzas. Con todas nuestras fuerzas. Hay que amarnos a nosotros. Si nosotros vemos a un hermano que está incapacitado, hay que orar por él. Dice Dios que vayamos a los enfermos y les impongamos manos. ¿Para quién poner las manos? Para que ellos sean sanados. Cuando nosotros hagamos todo lo que nos viniera a la mano, dice, entonces todo lo que viniera a la mano, ¿qué está viniendo a nuestras manos en este momento? La palabra de Dios. Entonces ahí dice que lo hagamos con todas nuestras fuerzas. Si nosotros nos hemos esforzado para tener un hogar, para tener comodidades, vamos a esforzarnos más para que nuestro nombre esté en el libro de la vida. Para cuando estemos delante del Rey, nuestro nombre aparezca en el libro de la vida. Hay que pedirle a Dios que nos dé
sabiduría, que nos quite la ignorancia que ha tenido el hombre, porque el hombre es culpable de su ignorancia. El hombre es culpable de no conocer a Dios. Muchos que dicen, sé que hay un Dios y creo en un Dios. ¿No crees? En la tarde llegó un señor, maravillado, ¿no? Estaba el aire frío. Dice, pues gracias a Dios, porque Dios hace todo. Le digo, sí, ¿verdad? Le digo, me dice, ¿y qué? ¿Usted no cree en Dios? Le digo, no, yo sí creo en Dios, yo soy predicador. Yo predico la palabra de Dios. ¿Verdad? Le digo, ¿y usted conoce a Dios? Dice, sí, pues es poderoso, es grande, muchas cosas. Le digo, ¿conoce su apariencia de Dios? Dice, y me contestaba lo mismo, ¿no? Le digo, si va al libro de Ezequiel 8:2, ahí habla cuál es la imagen de Dios. También en el libro de Apocalipsis viene también cuál es la apariencia de Dios. Pero ese tema lo posponemos para el sábado. A ver qué otro día. Amén. Amén. Fíjate.